Vamos a hablar hoy sobre el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y su relación con el narcotráfico. Y el título de nuestra exposición es Álvaro Uribe, el verdadero patrón del mal. En los años 90, Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar Gaviria eran amigos cercanos y socios comerciales. Pero mientras Escobar, el famoso jefe del cartel del Medellín, murió en un enfrentamiento policial en 1993, Uribe se convirtió en presidente de Colombia, dos caminos absolutamente disímiles. ¿Quién fue el verdadero patrón del mal? Hablar del expresidente colombiano Álvaro Uribe es hablar de sus logros sociales en Antioquia, donde fue gobernador, y también es hablar de corrupción. Es hablar del que fue senador estrella en 1990 y también es hablar del escándalo de los falsos positivos. Es hablar de libertad económica y también de dependencia de Estados Unidos. En definitiva, es claro que hablar de Uribe es hablar de poder y de narcotráfico. Uribe aplicó en Colombia lo que aprendió en un curso de resolución de conflictos en una escuela afiliada a Harvard, a pesar de que la página de presidencia en Colombia dice que Uribe tiene una especialización en administración y gerencia en la Universidad de Harvard, lo que no es cierto. En definitiva, Uribe llevó un paso más allá, los procesos habituales de negociación con los grupos del narcotráfico. En los acuerdos de Santa Fe de Ralito en el año 2003, Uribe puso sobre la mesa las reglas para pactar con el crimen organizado, o sea, con los paramilitares, en un proceso que significó un intento de cooptación de estos grupos por parte del Estado. Entre líneas, el gobierno de Uribe aceptó su relación con el narcotráfico con el fin de encontrar un punto de equilibrio entre las distintas partes en conflicto. En los hechos, y a pesar de las expresiones, no hubo una guerra contra el narco, sino que se pactó con él para obtener un cambio del régimen de acumulación. Así lo dejó en claro el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, en un discurso que pronunció el 28 de julio del año 2004 en el Congreso de la Nación. La razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones. Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro país, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable. No parecen las palabras de un líder de ultraderecha, de los paramilitares, del narcotráfico colombiano. Pero ese es el discurso del narcotráfico, donde expresa la intención expresamente explicitada de incluirse dentro del régimen de acumulación normal capitalista del país. Más honesta y más clara era la alianza entre el líder paramilitar Carlos Castaño con el narcotraficante Orlando Henao, que estaba presente en todo el nordeste del país hasta el litoral pacífico, desde la frontera norte en Panamá hasta la frontera sur en Ecuador. Carlos Castaño declaró sin miramientos que financiaba su movimiento con las ganancias de los cocaleros, aunque se mostró más discreto sobre los aportes de los actores económicos financieros del establishment colombiano. En la zona de Catatumbo, al sur del país, se desplazaba en un helicóptero que jamás fue detectado por los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana ni por los radares norteamericanos. Por otro lado, contrariamente a lo que sucedía con la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares no figuraban en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Phil Chicola, jefe de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, lo explicó con claridad. De acuerdo con la ley, estos grupos deberán cometer acciones que amenacen los intereses nacionales de Estados Unidos para poder ser incluidos formalmente en la lista. La posterior inclusión de los paramilitares entre las organizaciones terroristas del Departamento de Estado, demorada hasta el límite de lo soportable, terminó por generar una crisis en la organización de Carlos Castaño y desencadenó su renuncia a la conducción militar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero la alianza de narcos y paramilitares incluye también a las Fuerzas Armadas. En 1997, en 1998 y 1999, una investigación del gobierno encontró evidencia de que los oficiales del ejército trabajaban íntimamente con los paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño.
Compartían inteligencia, planificación y llevaban adelante operaciones conjuntas. Proveían armas y municiones, apoyo con helicópteros y ayuda médica, coordinados sobre una base diaria. Algunos de los oficiales involucrados permanecían aún en servicio activo y al comando de tropas. En los acuerdos de Santa Fe de Realito el gobierno estuvo representado por Luis Carlos Restrepo, especialista en psiquiatría, nombrado por Uribe como alto comisionado para la paz en el año 2002. Estos acuerdos expresan con una claridad que no se ha logrado en otro país, excepto en Estados Unidos, la lógica de acumulación económica capitalista en relación al crimen en general y al narcotráfico en particular. En este sentido, la solución al problema del narcotráfico no implica su disolución, sino que implica un salto hacia adelante, su incorporación dentro del sistema mediante el mecanismo de cooptación de oligarquías competitivas. Se creó el escenario para que un proceso de acumulación capitalista primitivo, como es típicamente el narcotráfico, se convierta en una acumulación capitalista normal. En la realidad, este acuerdo impulsa un marco de impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad o al narcotráfico. La reparación de las víctimas no resultó eficiente y algunas de las personas que la reclamaron han sido luego perseguidas o asesinadas. Esto significa que los acuerdos de cooptación no incorporan a todos los sectores convocados, sino solo a quienes sobreviven a la competencia inducida por la cooptación. Porque esta cooptación se da a destiempo, cuando el Estado Nacional ya está medianamente conformado, e implica, o debería implicar, el uso abrumador de la violencia estatal. Los sectores más aburguesados del crimen organizado se convirtieron en terratenientes del oriente colombiano. La droga siguió circulando sin interdicciones y el narcotráfico dejó de ser un actor político. Pero los sectores más populares, aquellos que conforman la mano de obra armada, quedaron relegados bajo la persecución jurídica y militar y engrosaron luego las actuales BACRIM, las bandas criminales. El 7 de marzo del año 2006, siendo Restrepo aún comisionado por la paz, montó una falsa desmovilización de 62 guerrilleros del Frente Cacica Gaitana de las FARC. Según varios testimonios recopilados por el periódico El País de España, varios indigentes y desempleados, incluían algunos pocos guerrilleros, recibieron un pago de $250 para disfrazarse como miembros de la FARC y participar del montaje. Como consecuencia del escándalo, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra Restrepo. Sin embargo, el excomisionado para la paz abandonó el país y fue declarado preso ausente. En México, años después, tomó nota de la política de Uribe. El presidente mexicano actual, Enrique Peña Nieto, y su gabinete decidieron no seguir la estrategia calderonista de guerra contra el narcotráfico. México, con grandes dificultades, está buscando llegar a acuerdos con estos grupos delictivos, no solo para cooptarlos, sino también para integrarlos al régimen político. Álvaro Uribe fue un presidente que decidió pactar con el narcotráfico como una forma racional de ingresar al Producto Bruto Interno, una rama productiva que estaba operando en forma ilegal. Bajo una racionalidad netamente capitalista, utilizó el ejercicio del poder para implementar un cambio radical en la economía política de Colombia. Este proceso de cooptación violenta significó un 46% de pobreza, o sea, 29 millones de personas, un 17.8% de indigencia, 9 millones de personas, un índice de desempleo del 12.8%, 32 pueblos aborígenes sobre un total de 102 en riesgo de extinción, un índice de 59.2 en la escala de desigualdad social de Gini, el país más desigual del continente, la reducción de la participación de los trabajadores en el PBI nacional al 32%, 78.000 presos, 80% de ellos entre 18 y 29 años. En el año 2009 Colombia tenía 29.000 menores de edad detenidos en virtud del Código de la Infancia. Colombia implementó un gasto de defensa equivalente al 14.2% de PBI en el año 2010. 38.255.000 personas estaban desaparecidas en el periodo 2007-2009.
provocó un desplazamiento forzado de 2.4 millones de personas. Utilizó la población civil en el conflicto armado bajo las modalidades de red de informantes, soldados por un día, estudiantes informantes, taxistas informantes, etc. Colombia ostentó un alto grado de impunidad, con 35.353 paramilitares desmovilizados, pero con solo 698 de ellos siendo procesados. Hubo 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Fiscalía General de la Nación. En Colombia hay 7.500 presos políticos, la mayoría como resultado de montajes judiciales. El precio que pagará Uribe Vélez por hacer el trabajo sucio de la cooptación del narcotráfico, traducido luego en una apertura al capital internacional, todavía es impredecible. Fue el presidente que, con la política de los falsos positivos de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, ahora presidente de Colombia, disfrazó a por lo menos 3.500 muertos civiles como guerrilleros. Fue el presidente que comunicó la guerra contra la FARC como una guerra contra el narcotráfico, a pesar de que mientras combatía a unos, negociaba con los otros. En este contexto, para Estados Unidos se estaba convirtiendo Uribe Vélez en un peligroso cabo suelto. La oligarquía financiera necesitaba un periodo de transición democrática y las transnacionales necesitaban convertir las grandes áreas despejadas por Uribe en zonas de producción de agrocombustibles y de recursos naturales. Necesitaban eliminar impuestos, una reforma laboral, optimizar la inversión extranjera, mayor seguridad jurídica y estabilidad fiscal. Por lo tanto, se requería remover a la mafia del poder estatal. Todos los candidatos presidenciables del post-uribismo eran manejables para estas tareas. Solo Gustavo Petro, luego alcalde de Bogotá, como fue evidente años después, se salía del libreto, sobre todo cuando planteaba democratizar la tierra adquirida ilegalmente por los narcos. Tras los acuerdos con los paramilitares y el narcotráfico, el campo colombiano recuperó lentamente la actividad productiva de plátano, yuca, arroz, hortalizas y frutos. Las negociaciones promovieron el ingreso de los líderes paramilitares al escenario político. Un estudio realizado por la Misión de Apoyo Electoral, el MOE, reveló que de los últimos 13 presidentes del Senado, solo Claudia Blum de Barbieri no tenía conexiones con los paramilitares. Finalmente, varios miembros del Senado fueron sentenciados por la Corte de Justicia. Mario Uribe, el 21 de febrero del año 2011, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por alianzas con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Miguel Pinedo, condenado a 9 años de prisión al comprobarse que se alió con Hernán Giraldo Serna, alias el Patrono el Viejo, para llegar al Congreso. Luis Humberto Gómez Gallo, condenado el 25 de mayo de 2011 a 9 años de cárcel por sus nexos con el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, a través de su comandante Elías. Javier Cárceres, ex senador del Bolívar, que fue condenado el 11 de abril de 2012 a 9 años de cárcel por sus reuniones con el jefe paramilitar Juancho Dique en el año 2003. En la Cámara de Diputados la situación era aún peor. 133 parlamentarios fueron investigados por sus nexos con los paramilitares. Los diálogos de paz concluyeron sin mayor éxito en el año 2007, apenas en su fase inicial. No se pudo estabilizar y consolidar la mesa formal de negociación de paz, incluso tras las 7 rondas de diálogo realizadas. Para su éxito era necesario un reconocimiento político del adversario, lo que no era políticamente viable. En consecuencia, el verdadero patrón del mal, el presidente Álvaro Uribe Vélez, hizo su trabajo. Y aunque puede caer en desgracia en cualquier momento, todavía es considerado en Colombia el gran colombiano. Esta es una figura entonces totalmente desmitificada del rol del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de Colombia en relación con el narcotráfico, para poder ver entonces cómo los países, ahora México, tratan de implementar políticas de rescate, salvaguarda y superación del narcotráfico, pasándolo de una actividad de acumulación primitiva de capital a una actividad de acumulación normal de capital. Un saludo a todos ustedes.